A ver, una pregunta rápida para arrancar el análisis profundo de hoy. ¿Por qué el simple acto de sudar se considera una conducta, pero usar lentes no lo es? O sea, a primera vista, ambos escenarios describen a una persona en un estado físico, digamos, observable. Claro, se ven igual de pasivos a simple vista, pero en la ciencia del comportamiento hay una línea divisoria absolutamente estricta entre los dos. Y bueno, todo se reduce a un principio fundamental que usamos siempre. Ajá, la famosísima prueba del hombre muerto. La regla es súper simple pero implacable. Básicamente nos dice que si un hombre muerto puede hacerlo, entonces categóricamente no es una conducta. Exacto. Es un filtro clínico muy riguroso. De hecho, lo acuñó Ogden Lindsley hace ya varias décadas para evitar confusiones en la observación clínica. O sea, un hombre muerto puede tener puestos unos lentes. Sí, le puedes poner lentes a un maniquí. Totalmente. Y un hombre muerto también puede caerse de una silla si, digamos, el viento lo empuja, o quedarse perfectamente quieto en una habitación. Pero un hombre muerto, bajo ninguna circunstancia biológica, puede sudar. Ni de broma. Así es. El sudor requiere, pues, actividad fisiológica. Requiere un organismo vivo interactuando con su entorno. Esa es la frontera entre lo que le sucede a un cuerpo y lo que un cuerpo realmente hace. Y bienvenidos a todos a este análisis profundo, porque la misión de hoy se centra exactamente en esa frontera. O sea, el objetivo es dominar los cimientos absolutos del análisis conductual aplicado, específicamente el punto B1 de la lista de tareas de la sexta edición para la certificación BCBA. Un punto crítico, ¿eh? Crítico para el examen. Súper crítico. Se trata de identificar y, diseccionar las diferencias exactas entre tres conceptos que, fuera del ámbito clínico, se confunden todo el tiempo: conducta, respuesta y clase de respuesta. Para dominar verdaderamente esta inteligencia conductual y, claro, tener éxito diseñando intervenciones, tenemos que dejar de usar estos términos como si fueran sinónimos. Es que ese es el primer error. La falta de precisión terminológica es el primer paso hacia el fracaso en una intervención. Y bueno, ni hablar de la pérdida de puntos en el examen de certificación. Totalmente. O sea, cuando en la calle alguien dice que un niño tuvo una mala conducta, en realidad están haciendo un juicio de valor sobre una abstracción. Y nosotros en la ciencia del comportamiento no trabajamos con abstracciones, trabajamos con interacciones que se pueden medir. A ver, vamos a desempacar esto desde el principio. La definición técnica de conducta o behavior es, en simple, la actividad de los organismos vivos. Según Johnston y Pennypacker, implica una interacción con el ambiente caracterizada por un desplazamiento detectable en el espacio a través del tiempo. Lo fascinante aquí es que, al desglosar esa definición técnica, surge un detalle que vuelve loco a más de un estudiante. Si la conducta es la actividad de los vivos y su desplazamiento en el espacio y el tiempo, entonces abarca todo, desde lo más macro hasta lo micro. Claro, o sea, el latido acelerado del corazón, el disparo de una neurona. Exacto, o un parpadeo cuando te sopla el viento en la cara. Todo eso es movimiento, es vida, es interacción. Pero a ver, esto plantea un reto analítico bastante interesante. Si la conducta requiere interacción viva, ¿qué pasa con procesos automáticos como la digestión? Digo, un hombre muerto no puede digerir una manzana. Entonces, la digestión es una conducta bajo la lupa del análisis conductual aplicado. Ese es un escenario límite buenísimo. Y técnicamente sí, la digestión es la actividad de un organismo vivo. Pasa la prueba del hombre muerto. Ajá. Sin embargo, en NAVA, nuestro enfoque principal recae en la conducta operante y, en menor medida, en la respondiente, que tiene un impacto ambiental observable y modificable. La digestión está controlada por el sistema nervioso autónomo. O sea, no es algo con lo que un BCBA vaya a trabajar. Exacto. Ningún analista va a intervenir operativamente en la digestión. La clave para la audiencia aquí es separar la fisiología interna de la interacción conductual con el ambiente externo. La conducta que nos interesa es la que produce un cambio en el entorno. Ese matiz es brutal. Y creo que vuelve a poner sobre la mesa una trampa enorme. La trampa de los estados estáticos. En las escuelas o incluso en las clínicas, es súper común escuchar a los maestros decir: «Ay, el estudiante se portó muy bien hoy. Su conducta fue no hacer nada en toda la clase». Uy, sí. El famoso no hizo nada. Exacto.
Y según la prueba del hombre muerto, no hacer nada no puede ser la conducta objetivo. Es que el no hacer nada es, biológicamente hablando, una imposibilidad para un organismo vivo. O sea, si tú observas con detenimiento a ese niño que supuestamente no hace nada, vas a ver que está mirando un punto fijo en la pared o está respirando a un ritmo particular. O trazando dibujitos invisibles con el dedo en la mesa. Exacto, exacto. Esas acciones que puedes medir son las verdaderas conductas. Un error de novato muy común es confundir la ausencia de conductas disruptivas con la no conducta. O peor, confundir el resultado de una acción con la acción misma. Oh, wow. Como el clásico ejemplo de sacar un 100 en un examen. El 100 impreso en la hoja no es una conducta. O sea, ese es el producto permanente que la conducta dejó en el ambiente. Así es. La acción viva, la verdadera conducta, fue leer la pregunta, procesar todo, mover el lápiz y rellenar el circulito de la respuesta. Precisamente. El producto permanente es solo la evidencia de que la conducta ocurrió, pero le falta, digamos, esa dimensión temporal del movimiento en sí. Bueno, entendiendo entonces que la conducta es este concepto general, ¿no? Esta categoría tan amplia de interacción, surge un problema práctico gigante. El problema de cómo lo medimos. La medición lo es todo. Exacto. O sea, si la respiración es una conducta, ¿qué es exactamente una respuesta? Porque uno lee los manuales rápido y parece que conducta y respuesta fueran exactamente lo mismo. Pero si la conducta es el flujo continuo, ¿dónde entra la respuesta en la hoja de registro del técnico? Es que ahí está el truco para el examen de certificación. En el lenguaje coloquial, sí, los usamos igual, pero en la literatura rigurosa del BCBA no son sinónimos. La conducta es el término sombrilla, la categoría general. Ajá. La respuesta, por otro lado, es una sola instancia, es una ocurrencia específica de esa conducta en un momento preciso del tiempo. Es literalmente tu unidad de medida. Tú no puedes medir la conducta en el aire, tú cuentas respuestas. O sea, para visualizarlo es como observar una partitura musical. Tocar el piano sería la conducta, toda la categoría global de esa actividad. Claro. Pero presionar la tecla do central con el dedo índice derecho exactamente a las 3:15 de la tarde, esa es la respuesta. Es un evento singular con coordenadas de tiempo exactas. Esa analogía me encanta porque captura la dimensión temporal perfectamente. O sea, la conducta abarca toda la historia de esa persona tocando pianos en su vida. La respuesta es ese acto único que tu cronómetro y tu hoja de recolección de datos pueden capturar hoy. ¡Wow! Sí. Pero ojo, para que esa medición sea válida, la respuesta necesita tener límites súper claros. Y aquí es donde el trabajo clínico se pone un poco pesado. A ver, retomando el ejemplo de la respiración. Si respirar es la conducta general y tomar una respiración es la respuesta, ¿dónde termina exactamente una respuesta y empieza la que sigue? Digo, ves un pecho subir y bajar, y es un movimiento continuo. ¿Sí? Y ese es el clásico problema del locus temporal y la repetibilidad. Para poder contar respuestas en tu registro, necesitas una definición operacional. Tienes que especificar el inicio exacto, el onset, y el final exacto, el offset, del movimiento. Y si no lo haces es un desastre. Totalmente. O sea, en la respiración, el inicio podría definirse operacionalmente como el milisegundo en que la cavidad torácica empieza a expandirse. Y el offset, el final, cuando vuelve a su punto de reposo y hay, digamos, una pausa de un segundo. Claro, marcadores que pueden parecer arbitrarios, pero son vitales. Porque sin esos límites, dos técnicos diferentes observando al mismo niño no tendrían nada de confiabilidad interobservadores. Los datos no servirían. Exacto. La respuesta no flota en un vacío. Existe entre su propio inicio y su final. Pero a ver, si llevamos esto al mundo clínico real, si nuestra hoja de datos registra cada tecla presionada, cada expansión torácica, cada vez que el niño parpadea, el volumen de datos es abrumador, es demasiado. Si cada mínima interacción es una respuesta individual, ¿cómo agrupamos cientos de respuestas aisladas en algo que nos sirva para crear un plan de tratamiento? Y aquí es donde se pone realmente interesante el asunto. Ese desafío logístico nos introduce al siguiente nivel de la arquitectura en AVA, la clase de respuesta, o el response class. Me encanta este tema. Es vital.
Una clase de respuesta es básicamente un grupo de respuestas individuales que comparten una similitud. Y la clave absoluta de nuestra ciencia está en el criterio que usamos para agruparlas. Hay dos maneras de agruparlas, por topografía o por función. Vamos a desempacar eso. La topografía se refiere estrictamente a la forma, ¿cierto? Es como se ve físicamente la respuesta, la coreografía geométrica de los músculos en el espacio. Así es, la pura foto. Piensen en esto. Imaginen el movimiento de los brazos. Primero, un jugador de béisbol balanceando un bate. Ahora, un golfista balanceando su palo. Y por último, alguien en el gimnasio balanceando una pesa rusa, una kettlebell, hacia arriba. Ajá. Si recortamos el video y solo vemos el movimiento biomecánico de los hombros y los brazos, la estructura es casi idéntica. Comparten la misma forma física en el espacio. Entonces, esas respuestas pertenecerían a una misma clase de respuesta basada en su topografía. Comparten una forma idéntica, sí. Pero, ¿y si conectamos esto con el panorama general de lo que hacemos en ABA? Aquí radica una de las transiciones más difíciles para quienes estudian para el BCBA. Sí, la gran trampa de la topografía. En la inmensa mayoría de las aplicaciones clínicas, la topografía te miente. Es engañosa. Desde el punto de vista del cambio conductual, pasa a un segundo plano. Espera. A menos que estés, no sé, corrigiendo la forma para evitar una lesión deportiva o moldeando un signo específico en lenguaje de señas. Fuera de eso, lo que rige nuestra ciencia no es la forma, es la función. O sea, agrupar las respuestas por el efecto medible que logran en el entorno, sin importar cómo se vean. Exactamente, agrupar por lo que consiguen. Pero a ver, te pongo un escenario. Si en una clínica tenemos a un individuo en crisis y en una ocasión se golpea la cabeza contra la pared con el puño cerrado y en otra crisis simplemente se muerde el labio inferior. O sea, la topografía ahí es radicalmente distinta en términos de riesgo, de daño físico. La seguridad del cliente depende de que observemos esa topografía. Entonces, ¿cómo podemos decir que la forma pasa a segundo plano? Es una excelente observación y es una distinción imperativa. Ojo, la topografía jamás se ignora cuando hablamos de protocolos de seguridad. Claro, manejo de crisis. Exacto. Saber si el golpe es a puño cerrado o con mano abierta determina tu nivel de riesgo inmediato y qué protocolo de emergencia usar. Y necesitas la topografía precisa para escribir tu definición operacional para que el RBT sepa qué medir. Ajá. Pero, y aquí está la línea divisoria, cuando te sientas a diseñar el plan para extinguir o modificar esa conducta a largo plazo, la forma en la que se golpea no te dice absolutamente nada sobre el motor que mantiene vivo ese comportamiento. O sea, intervenir sobre el golpe en la cabeza, tratándolo como un problema motor, es inútil. Es un callejón sin salida. La intervención requiere descubrir la función. ¿Por qué ocurre ese golpe bajo esas condiciones? ¿Es para escapar de una tarea? ¿Es para que alguien le preste atención? La forma te dice el riesgo, pero solo la función te dicta el tratamiento. Y creo que agrupar por función es revolucionario porque te permite ver que cosas que se ven súper diferentes en realidad son hermanas. Son de la misma familia. Pensemos en un escenario súper común de las fuentes de estudio. Alguien intentando obtener atención social. Un clásico. Esa persona tiene un menú gigante de topografías diferentes. Puede acercarse y jalarte el brazo durísimo. O puede quedarse congelado en su silla y gritar a todo pulmón. O, y esto asusta a veces, puede cruzar todo el cuarto, pararse a 30 centímetros de ti y sostenerte la mirada en absoluto silencio. 3 respuestas físicamente irreconciliables. Una requiere mucha fuerza motora, otra requiere volumen vocal al máximo, y la última es, literal, quietud corporal total. Visualmente no comparten nada de nada, pero analíticamente las tres pertenecen exactamente a la misma clase de respuestas funcionales. Conseguir atención social positiva, operan en el ambiente y logran el mismo resultado. Y fíjate que el fracaso clínico más doloroso que veo ocurre cuando alguien intenta tratar cada topografía como un problema separado. El famoso jugar a atrapar al ratón. Tal cual. Si tu plan solo ataca el grito y lo pones en extinción, el cliente simplemente va a cambiar a otra respuesta dentro de la misma clase funcional. Dirá, bueno, el grito ya no funciona, voy a jalarle el brazo. Claro, va bajando por su menú. Exacto. Y si bloqueas el jalón de brazos sin darle una alternativa funcional, se irá a la mirada fija o a la agresión.
En ABA, entendemos que el cliente simplemente está recorriendo su jerarquía dentro de esa clase de respuesta funcional, buscando la opción que requiera menos esfuerzo y le dé más refuerzo. Esto plantea una pregunta importante y aterriza directo en los simuladores del BCBA. Entender la diferencia entre la forma y la función es la barrera para pasar el examen. Es que el examen te va a atender trampas con esto. Hay un patrón súper específico en las preguntas. Cuéntanos de ese exam hack. Bueno, las preguntas de opción múltiple te van a dar un escenario complejo y te van a pedir que selecciones la definición basada en la función. Y te ponen distractores que suenan increíblemente técnicos y empáticos. A ver, analicemos un ejemplo típico. Digamos que el examen pide identificar la definición funcional para un estudiante que tira los materiales al piso. Opción A. El estudiante toma su lápiz y su cuaderno y usando su brazo derecho los arroja a más de 1 metro de distancia. Ok, ese es el distractor topográfico clásico. Es una definición hermosa de la forma, súper precisa, habla de extremidades y distancias, pero no dice absolutamente nada sobre la consecuencia ambiental. Le falta el propósito. No es funcional. Ok. Opción B. El estudiante arroja los materiales fuera del escritorio porque se siente abrumado por la dificultad de las matemáticas y necesita un descanso emocional. Y ahí está la trampa mortal. Suena súper bien, ¿no? Súper lógica. Suena empática. Suena lo que diría un maestro en una reunión. Pero es un distractor basado en mentalismos. En la filosofía del conductismo radical, que es lo que evalúa el BCBA, los sentimientos como sentirse abrumado son eventos privados. Ajá, no los puedes medir directamente. Exacto. Deben ser explicados, no usados como causas de un comportamiento público. Tú no puedes observar una necesidad de descanso emocional. Usar una variable interna como definición funcional es un error técnico garrafal en el examen. Lo cual nos deja con la opción C. El estudiante empuja los materiales fuera del escritorio para escapar de las demandas académicas impuestas por el maestro. Esa es la definición funcional robusta. Especifica la relación observable con el ambiente. Hay un estímulo aversivo, que es la tarea del maestro, y la conducta produce la terminación de ese estímulo, o sea, el escape. Esa relación es la función. Saber que tirar lápices pertenece a la clase de respuesta de escape te da el verdadero poder para diseñar la solución. El poder predictivo sí, porque si sabes que es escape, puedes predecir que si el maestro retira la tarea difícil, el estudiante dejará de tirar los materiales casi al instante. Sus brazos todavía pueden tirar cosas, pero la motivación funcional en ese contexto desapareció. Entonces, ¿qué significa todo esto para la práctica diaria? Esto nos lleva al corazón de una de las estrategias más poderosas que tenemos, el reforzamiento diferencial de conductas alternativas, el famoso DRA. Ah, el DRA, mi favorito. Es que entender la clase de respuesta funcional es la anatomía misma del DRA. O sea, en esta intervención, no podemos simplemente tratar de eliminar una conducta problema y ya. Tenemos que darle al individuo un reemplazo directo. Y la clave estructurada ahí es que la nueva conducta, la que le vas a enseñar, tiene que pertenecer a la misma clase de respuesta funcional que la conducta problemática. Aunque se vean totalmente distintas. Exacto, aunque la topografía sea opuesta. Si un niño grita desaforadamente, digamos que esa es la topografía 1, para pedir un iPad. La función es obtención de tangibles. Tú no puedes intervenir enseñándole a sentarse callado con las manos cruzadas. Claro, porque sentarse callado no le da el iPad. Pertenece a una clase funcional distinta. La intervención correcta con el DR es enseñarle a entregar una tarjeta con la foto del iPad o usar su dispositivo generador de voz para decir «quiero iPad». Esa sería la topografía 2. Sabes, a mí siempre me ha servido visualizar la función de una conducta como una corriente de agua que baja por una montaña. La presión del agua es la motivación y el cauce por donde corre es la topografía. ¡Qué buena analogía! Si tú solo construyes una presa gigante para tapar el grito, o sea, usas extinción pura sin dar alternativa, el agua no desaparece. La presión empieza a subir y subir hasta que el cauce explota. Y ahí tienes estallidos de extinción o agresiones mucho peores tratando de romper la presa. Es que la metáfora hidráulica ilustra el riesgo ético enorme de usar la extinción aislada. El DRA es tan efectivo porque hace dos cosas a la vez. Ajá. Por un lado, construyes la presa para que el grito ya no produzca el iPad.
Pero por otro lado, al mismo tiempo, excavas un cauce nuevecito, mucho más ancho y directo, justo al lado. Le enseñas a entregar la tarjeta. Y el agua se va por ahí. Exacto. Cuando entrega la tarjeta, el refuerzo fluye súper rápido. Obtiene el iPad. Como requiere menos esfuerzo y el refuerzo es inmediato, el flujo del comportamiento naturalmente abandona el cauce del grito y adopta esta nueva topografía comunicativa. Cambiamos la forma física del comportamiento, pero el propósito en el ambiente sigue intacto. Literalmente le damos a la persona un software más sofisticado y socialmente válido para ejecutar exactamente el mismo comando. Y déjame decirte, requiere muchísima disciplina clínica no reaccionar ante las formas. Sí, somos humanos. Claro. Biológicamente estamos diseñados para reaccionar ante topografías intensas. Un grito te genera estrés, un golpe genera que te defiendas. La verdadera inteligencia conductual es tener la capacidad de ver ese caos en tiempo real, dar un paso atrás mentalmente y rastrear los hilos invisibles que conectan esa acción con los cambios en el ambiente. Mapear los antecedentes y consecuencias. Solo así se revelan las verdaderas clases de respuesta funcionales. Ha sido una exploración súper técnica hoy. Empezamos con la definición de que la conducta es la actividad medible de organismos vivos interactuando con su ambiente. Nos alejamos de los estados estáticos y de los resultados. Sí, la prueba del hombre muerto. Exacto. Y luego delimitamos que la respuesta es el evento singular, con su inicio y final, nuestra unidad de medida. Para terminar, analizando cómo agrupamos esas respuestas. Y vimos que aunque la topografía es vital para la seguridad, es la función ambiental la que dicta el diseño de intervenciones eficaces como el DRA. Y antes de irnos, creo que hay que dejar a nuestra audiencia con un fenómeno adicional que los textos técnicos mencionan y que altera profundamente cómo vemos todo esto. ¿A qué te refieres? A que una sola respuesta, un mismo movimiento motor, puede ser simultáneamente miembro de múltiples clases de respuesta funcionales dependiendo del arreglo ambiental en ese exacto instante. ¡Wow! O sea, una topografía sirviendo a varios amos a la vez. Exactamente. Una convergencia funcional en un solo acto. Piensen en esto, para quienes nos escuchan. Esto implica que comportamientos súper resistentes al cambio podrían tener una armadura completa de contingencias detrás. Un hábito súper común, como morderse las uñas. Ajá, excelente ejemplo. Es posible que el acto de llevarse la mano a la boca esté mantenido por refuerzo automático sensorial, ¿no? Ajá. Te da estimulación táctil. Pero al mismo tiempo, si lo haces frente a una hoja de cálculo gigante en la oficina, podría estar funcionando como escape de una demanda cognitiva. Sí, y simultáneamente, si al hacerlo tu pareja interrumpe lo que está haciendo para decirte, oye, deja de morderte las uñas, estás obteniendo atención social. 3 columnas de refuerzo funcional sosteniendo una sola conducta al mismo tiempo. Es un sistema súper complejo que desafía cualquier intervención básica y de verdad exige un rigor analítico absoluto para entender por qué hacemos lo que hacemos. Un verdadero rompecabezas conductual. Totalmente. Un rompecabezas que seguiremos armando. Gracias a todos por acompañarnos en este nivel de detalle y nos escuchamos en el próximo análisis profundo.